Bueno, la idea vamos a ver. La clase pasada vimos así por sobrevuelo las funciones y los vectores, ¿se acuerdan? Un poquito. Bueno, la idea es mezclar esas dos cosas ahora. ¿Está bien? ¿Cómo agregamos elementos en un vector? ¿Se acuerdan que usamos un append para ir agregando los elementos? ¿Sí? Entonces, si yo quería declarar un vector, ¿cómo hacía? Decía que B es un vector y lo ponía entre corchetas. ¿Sí? De esta manera declarábamos un vector. Después, para agregarle elementos, b.append y le pasábamos el elemento que le queríamos agregar. ¿Sí? Y así siguiendo. Esto lo podemos hacer también dentro de un for, cuando tengamos que agregar varios. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es el problema que tenemos ahora? Si ustedes tienen que generar un vector, a veces esto es molesto para más adelante operar sobre ese vector. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora va a ser generar una función que genere este vector. ¿Sí? Entonces, vamos a generar una función. ¿Qué era una función? Claro, una porción de código que puedo reutilizar muchas veces. ¿Sí? Entonces, definimos una función que la llamamos generar vector, la cual nos va a devolver, le pasamos la longitud que queremos que tenga ese vector y el valor por defecto que va a tener cada una de sus celdas. ¿Sí? Entonces, definimos el vector, una variable interna del vector. Ahora, ¿cómo generamos el vector de longitud tal? Genero un for. ¿Sí? ¿Qué hago en el for? A cada posición del vector le agrego un valor. Entonces, le agrego el valor por default. Con lo cual, después del for, ¿qué me va a quedar? Nos queda un vector que va a tener tanto elemento como la longitud le indique, y en cada posición va a tener el valor que viene recibiendo en la variable valor. ¿Correcto? ¿Cómo devuelvo ahora este vector a quien llame esta función? ¿Cuál era la palabra que tenía que poner acá? Return, ¿sí? Y lo que quiero devolver. Entonces, cuando yo llamo esta función, me va a generar un vector de determinada longitud y cada elemento va a tener el valor que le decimos. ¿Sí? Vamos a ver con un ejemplo cómo se hace esto. Entonces, si yo digo b1 igual generar vector de longitud 10 y por default 0, ¿qué me va a quedar en b1? Claro, en b1 queda un vector con 10 elementos con valor 0. ¿Sí? Vamos a mostrarlo. Grabamos. Vector. ¿Sí? Lo ejecutamos. ¿Sí? Ven acá abajo quedó un vector de 10 elementos y el valor por default que fue 0. ¿Sí? Si yo quiero, puedo decir que arrancan en 1. Entonces se genera un vector de 10 elementos, pero con un valor 1. ¿Sí? ¿Se entiende? El porqué de esta forma de hacerlo
es porque después más adelante, las últimas 2 horas de la materia, vamos a hacer el traspaso a C. ¿Sí? Entonces, pero no es evaluado en esta materia. Es para darle una ayuda para la materia que viene, más que nada. ¿Sí? Esta función la vamos a reemplazar por la asignación de vectores en C. ¿Sí? Y todo el resto queda igual de todo lo que hagamos. ¿Sí? Bueno. Vamos a hacer una función ahora que sea cargar el vector. Para cargar un vector, ¿qué necesito recibir? El vector al cual le voy a cargar los datos y qué más. ¿Y cuántos elementos tiene ese vector? ¿Sí? Supongamos que es un vector de enteros. Estamos trabajando todos con enteros, ¿de acuerdo? Entonces, para i in range, ¿qué pongo acá? Cargar el vector. Para cada elemento del vector le quiero asignar un valor. Entonces, vector sub i igual input ingrese número. Y ya está. ¿Sí? Vamos a probarlo. Entonces yo ahora llamo a la función cargar vector, le paso v1 que tiene 10 elementos. Llega a ver. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer cargar vector? Recibe un vector y le decimos que tiene 10 elementos. ¿Sí? Entonces, para i en range, longitud. ¿Y entre qué valores va a estar? ¿Entre qué valor y qué valor va a estar? I. ¿Cuál va a ser el primer valor de i? 0. ¿Y el último valor de i? O sea, longitud menos 1. ¿Está bien? Estamos dentro de la función y la función recibe dentro de una variable el valor. ¿Sí? En nuestro ejemplo, 9. ¿Está bien? Pero yo esta función la puedo usar para cualquier longitud. ¿Correcto? Entonces, vamos a ejecutarlo. Ingresa el primer número. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Sí? Y nos quedó la primera impresión del vector cuando estaba recién creado. O sea, esta de acá. Cargamos el vector, que fue todo esto, e imprimimos el vector, que fue esto. ¿Se entiende cómo funciona? Me asusta el silencio. ¿Ya está? ¿Se procesaron? Acá lo defino. Sí, recuerden que acá defino las funciones y después de acá sería la parte principal del programa. Sí, acá defino v1 que va a ser un vector de 10 elementos inicializado todos los elementos en 0. Lo muestro. Después al vector s le cargo sus 10 elementos. ¿Sí? Una forma por ahí más prolija sería hacer que n igual 10. Entonces acá ¿qué le pasa? N
siguieron ahí? Entonces, si ahora digo que no son 10, ahora son 5, toco solo acá, modifico acá nada más. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a generar un vector de n elementos. N ahora vale 5. Entonces va a generar un vector de 5 elementos. Va a cargar un vector de n elementos. N vale 5. Entonces va a cargar un vector de 5 elementos. ¿Sí? En Python hay otra forma de hacer estas cosas. ¿De acuerdo? Bueno, estamos tratando de ir lo más desmenuzado posible y usar las menos cosas que tiene Python para simplificar la vida. Ya este print simplifica bastante. ¿Sí? Porque acá estamos pasando el vector de una y lo muestra. ¿Sí? Antes de n decía 10. 10. Sí, sí. ¿Se entiende hasta acá? Bueno. Esto que vamos a ver, le voy a mostrar ahora, ¿sí? Es off topic. ¿Está bien? Es para el que quiera jugar tranquilo en la casa o cuando practique. No es imprescindible que lo utilice en el parcial. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le estoy pidiendo hagan un programa X, ¿sí? Que lea 100 números y los ordene, ustedes van a probar muchas veces ese programa. ¿De acuerdo? Y en cada prueba tendrían que encargar los 100 números. Sería un embole. ¿De acuerdo? Entonces, lo que pueden hacer es, achican el numerito, ahora vamos a menos verlo, o, si es el caso de número como el que estamos ahora, podemos generar el vector con números al azar. ¿Sí? O sea, le metemos números aleatorios. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, no ingresemos por teclado los números, sino que la máquina le meta cualquier valor para que nosotros podamos jugar. Entonces, vamos a definir una función que haga eso. Generar vector azar, ¿sí? De tal longitud. Ya ahora no me interesa pasarle el valor por default porque le vamos a mandar nosotros un valor. Entonces, este vector, ¿sí? Genero. Recuerden que esto vector que ponemos acá es el nombre de la variable, ¿sí? Puede ser pirulo, puede ser cualquier cosa. Le pongo vector para que quede más claro por ahí. Vector, generar vector de longitud tal, valor 0. ¿Qué estoy haciendo ahí? Falta un poco más todavía, ¿no? Claro, creo un vector todo en 0. ¿De acuerdo? Usando la función que ya tenía arriba. Usando esta función me genero este vector nuevo de tal longitud, todo en 0. Para tenerlo ya dimensionado. ¿Sí? Para que tenga una dimensión ya determinada. Ahora, lo que me faltaría sería meterle en cada posición un número al azar. Si quiero recorrer cada posición, ¿qué voy a utilizar? Un for. ¿Sí? Entonces voy a hacer el vector sub i igual, y lo que tengo que poner acá tiene que ser algo que me dé números aleatorios. ¿Sí? Ese algo es una función que ya tiene Python de adentro y se llama rand_in. ¿Sí? Rand de random, in de integer. ¿Está bien? Entonces genera números al azar. Y ustedes le pueden indicar entre qué valores quieren que esté ese rango. Esos números. Entre 0 y 100. ¿Sí? Y acá es donde empezamos a ver las primeras cosas. Fíjense que cuando grabé, ¿qué pasó acá con rand_in? Nos dice que no está definido, ¿ven? Si van a ver, dicen undefined name. O sea, es un nombre que no está definido. O sea, no reconoce
a esta función. Entonces tendríamos que indicarle a nuestro programa que esta función ya está hecha, que alguien ya la hizo. ¿Sí? Arriba de todo, ustedes van a poner from random import rand int. Entonces están diciendo a Python que importe, que traiga esta función. ¿Sí? Python tiene un montón de cosas. Entonces van a decir, desde la librería random, importame la función randint. Entonces nos la habilita para que nosotros la podamos usar. ¿Sí? De nuevo, esto es para que ustedes jueguen tranquilos, no es tema de parcial. ¿Sí? La función, los números aleatorios. Entonces ahora ya nuestra función está definida. ¿Sí? Entonces, ahora generemos un vector al azar. De 2, vector azar de longitud 25. ¿Sí? Entonces, de esta manera, ¿qué nos va a quedar? Un vector de 25 elementos con números aleatorios. Ah, nos faltó algo. ¿Qué nos faltó acá? La retoma. Ahora sí. ¿Vale? Entonces ustedes tienen un vector con números que no cargaron, ¿sí? Con lo cual es bueno para probar las cosas que hagan, y mucho más rápido. Y no tienen que pensar en los números a cargar. ¿Sí? Porque eso cuando cargan 10 números, piensa qué número están poniendo. ¿Sí? Y es tiempo. Tiempo, aburrimiento. ¿Está bien? Entonces, de esta manera ustedes generan un vector al azar. ¿Sí? De longitud tanto. ¿Sí? Obviamente esto es copiar y pegar a partir de ahora. ¿Sí? Para cosas, números enteros, es copiar y pegar. Bueno, quedó más o menos entonces cómo es la carga de vectores con funciones, cómo pasar un vector como parámetro. ¿Sí? Fíjense que yo acá en cargar vector le paso el vector como parámetro, adentro lo utilizaba y reflejaba los cambios, lo llamé, cómo generar vectores. ¿Sí? Y te vamos a dejarlo así, queda todo el ejemplo completo. ¿Está bien? ¿Sí?